Saludos cordiales. Desde Mesoamérica soy Mario David García, magíster en Derecho Procesal y doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Rosario, República Argentina. Y en estos días de temor y tranquilidad pandémica, estamos de alguna manera predispuestos a la reflexión, al pensamiento, sin abandonar la preocupación por la pasión máxima que significa el derecho. He leído y he escuchado mensajes y exposiciones, debates, conferencias sobre una preocupación que me parece que tenemos que ir sabiendo soslayar, que es el positivismo, el naturalismo, el moralismo, contrastado con aspectos de neoconstitucionalismo que parece que realmente no entendiéramos. Disquisiciones que por lo demás evocan a las realizadas o a las que nos cuenta la historia que se hacían en las últimas semanas, meses de Bizancio. Allá en el 1453, cuando los bizantinos se reunían a tomar café y a discutir apasionadamente sobre los ángeles, sobre el sexo de los ángeles, sobre cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler. Lo cierto es que nuestras discusiones en derecho se están pareciendo bastante a lo bizantino. Hay muchísimos problemas, porque si bien es cierto, y nos lo recordó en algún momento el insigne maestro Adolfo Alvarado Belloso, al evocar a su vez sus primeros años en tribunales, cuando nos compartía que escuchaba que el derecho estaba en crisis. Parece que es una condición inherente a lo jurídico estar en crisis. Pero lo cierto es que hace unas 2 décadas, tal vez 3, el derecho ha sufrido ataques muy fuertes, incluso de fuera. Ataques para su destrucción o para su transformación. Hemos visto trastocamientos de repúblicas democráticas en estados totalitarios bajo la idea de una normativa diferente, progresista, le llaman. Y esto no dista mucho del gran drama que fue la Segunda Guerra Mundial, porque de alguna manera los países beligerantes y en particular los derrotados tuvieron el concurso de abogados destacados, de juristas y pensadores del derecho que crearon una condición surrealista para la aplicación del derecho. Las concepciones jurídicas fueron en extremo creativas, pero en extremo destructivas. Terminó la Segunda Guerra Mundial, los países europeos se consagraron, se concentraron en la creación de un neoconstitucionalismo que era un poco como la invención del agua azucarada. Pretendieron tirar a la basura todo lo recorrido en el constitucionalismo que tiene pues miles de años. Si bien en el siglo XVIII se consagra la Constitución escrita, codificada, como uno de los grandes hitos de la civilización occidental, porque hasta ese momento, y estoy pensando en enero de 1776, cuando la primera colonia norteamericana, New Hampshire, promulgó, decretó la primera constitución escrita del mundo. Nunca antes el mundo había conocido, sobre la base del referente de Hammurabi con su código famoso, esculpido en dorita negra, un código de ley de leyes que pretendiera justamente crear el sistema jurídico. ¿Y por qué sistema jurídico? Porque si recordamos, a lo largo de la historia, las codificaciones fueron necesarias para eliminar antinomias, para
ordenar el conjunto de leyes que siempre ha existido a lo largo y ancho de la historia, el prurito de emitir. Los gobernantes o los legisladores han tenido siempre la pasión por andar emitiendo leyes, y eso hace que, por ejemplo, en el siglo XVI, Sancho de Moncada ya se quejara de que no se podía poner un pie en cualquier lugar de España sin que se infringiera una ley, dado que eran tantas las leyes que era imposible conocerlas. Hoy que padecemos un confinamiento obligatorio por razones de sanidad pública y personal, vale la pena pensar y reflexionar. He leído algunas expresiones, pues serias, maduras, respecto del positivismo jurídico. Esto en círculos académicos en los que todos estamos, pero me parece que el positivismo jurídico, el ius moralismo, el ius naturalismo, no son suficiente tema como para los temas que tenemos que pensar hoy. El referente de casi 4.000 años del Código de Hammurabi, esculpido en dorita negra, con leyes tan importantes como la creación de la presunción de inocencia, que ha matizado un criterio principalístico constitucional. Hoy se discute, por ejemplo, ardorosamente, si son principios o son reglas, si son reglas las que prevalecen sobre los principios, y parece que le damos un diverso contenido a las palabras que utilizamos. Incluso la definición de derecho positivo o del positivismo jurídico no tiene una única definición. Estamos ante una multivocidad que, como bien hemos escuchado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, promueve la equivocidad. Hay una confusión enorme de los conceptos. Y ahí quiero reflexionar sobre dos aspectos. El neoconstitucionalismo es una factura europea después de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que estar clarísimos que los países europeos golpeados por la conflagración bélica pensaron en inventar o reinventar el agua azucarada. En América Latina tenemos que ser indemnes, tenemos que salir indemnes, tenemos que presentar una coraza a ese pensamiento por una razón. Ninguno de los países europeos acredita la historia constitucional de cada uno de nuestros países en términos bastante generales. En mi país, por ejemplo, estamos a 2 años de llegar a 200 años de historia republicano-constitucional. Y eso es mucho tiempo que no puede acreditar ningún país europeo. Y aquí permítame que incluya a la propia Inglaterra, que tiene otro modelo de derecho, un modelo nuevo de 1066 con Guillermo el Conquistador, con la Common Law. Ellos su constitucionalismo lo integran con varias leyes que crean un marco constitucional, pero que no tienen una constitución codificada para certeza y seguridad como la que nosotros pretendemos tener. Y esto es importante, porque de la Common Law, por un hibridismo que se ha dado en los últimos años, se ha pretendido que la jurisprudencia propia del sistema anglosajón nos matice y nos legisle las decisiones que son o deben ser aplicadas por los propios jueces. La separación republicana de los poderes se hace añicos y entonces nosotros tendríamos que pensar, si queremos abandonar nuestra tradición jurídico romano-germano canónica, que tiene 6.000, 7.000 años,
que precisamente la China continental, tomó como modelo para sí, modelo jurídico, en los años 1980, 1990, y pudiendo haber tomado el modelo de la Common Law. Nuestro modelo jurídico es un modelo culto, es un modelo elaborado, pero que no acepta la jurisprudencia. El stare decisis, como le llamamos en nuestra tradición jurídica, es de alguna manera un referente, pero referente no cercano, ni mucho menos obligatorio. Entonces, estamos en una situación difícil. Hay ímpetus políticos que quieren destruir nuestras estructuras legales. A eso creo yo que hay que darle mucho pensamiento y buscar soluciones eficaces y concretas. Un gusto saludarlos y mi pedido personal de que se cuiden mucho. Tenemos que sobrevivir esta pesadilla pandémica.